Muy buen día, mi nombre es Mariela Saraí Mejía. Este es un video para la clase de teoría de sistemas lineales sobre la determinación de las ecuaciones de estado y la ecuación de salida a partir de un diagrama de estado. Entonces, iniciemos. Como mencioné, el propósito de este video es la determinación de las ecuaciones de estado y la ecuación de salida a partir del diagrama de estado. Para esto, utilizaremos el ejemplo 311 del libro de Cubo, que tiene como propósito esto, determinar las ecuaciones de estado a partir de un diagrama de estado, por lo cual consideramos el diagrama de estado mostrado en la figura de aquí a la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Entonces, ¿cómo vamos a pasar del diagrama de estado a las ecuaciones de estado y la ecuación de salida? Esto lo vamos a hacer con base a la forma general de las ecuaciones de estado y la ecuación de salida. Esto siguiendo un procedimiento paso a paso para obtener las ecuaciones de estado y salida a partir de este diagrama. Entonces, el paso número 1 es que vamos a eliminar los estados iniciales y las ramas del integrador con ganancia S-1 del diagrama de estado, que es exactamente lo que se hizo en la figura de aquí a la derecha. Como notamos, los estados iniciales estaban aquí en la parte superior y las ramas del integrador con ganancia S-1 igualmente formaban parte de la trayectoria, que seguidamente fueron eliminados para facilitar nuestro análisis en los pasos siguientes. Entonces, el paso número 2 es que, basado siempre en este diagrama, para las ecuaciones de estado relacionamos los nodos que representan las derivadas de las variables de estado como nuestros nodos de salida. Entonces, em, para las ecuaciones de estado, nuestras nodos de salida van a ser la derivada de x1 de t respecto a t, que es este que tenemos aquí en medio, sería nuestro nodo número 1, de ahí la derivada de x2 respecto a t de t sería nuestro nodo de salida número 2 y la derivada de x3 de t respecto a t que sería nuestro nodo de salida número 3. Ahora, ya cuando estemos trabajando con la salida, con la ecuación de salida, la salida y t en esta ecuación será naturalmente una variable de un nodo de salida. Entonces, ya habiendo establecido eso, nos falta determinar nuestras variables de estado y las entradas y estas entradas van a ser las variables de entrada en el diagrama de estado, que igualmente estas nodos de entrada van a ser básicamente los que nos van a servir tanto en las ecuaciones de estado como en con la ecuación de salida. Entonces, nuestros nodos de entrada, si nos fijamos en el diagrama, serían x1 de t, x2 de t, x3 de t, y RDT. Ahora, teniendo esto en cuenta, ahora seguimos con nuestro cuarto y último paso, pero el más extenso de este procedimiento, que es aplicar la fórmula de ganancia del SFG al diagrama de estado. Esto se hace básicamente, primeramente, aplicando la fórmula de ganancia a cada uno de los nodos de salida para obtener las ecuaciones de estado. Como mencioné anteriormente, tenemos 3 nodos de salida. Por tanto, vamos a ir paso a paso con cada uno de estos nodos de salida, aplicándole la fórmula de ganancia a cada uno de estos. Iniciamos con el nodo de salida de x1 de t respecto de la derivada de x1 de t respecto a t, que lo he marcado aquí en la figura para facilitarnos este análisis. Si nos fijamos en este nodo de salida, el único nodo de entrada de nuestros 4 nodos de entrada que mencionamos anteriormente que interactúa con este es el nodo x2 de t, porque básicamente están ambos en el mismo nodo. Por tanto, si le aplicamos la fórmula de ganancia a este nodo, nuestro resultado va a ser 1, ya que se encuentra 1 por x2 de t si básicamente sabemos que con la fórmula de ganancia, eh, si despejamos para el nodo de salida, nos quedaría 1 por x2 de t, que es el nodo de entrada. Seguidamente, vamos a aplicar la fórmula de ganancia en nuestro segundo nodo de salida, que es la derivada de x2 de t respecto a t, que lo he marcado en la figura de aquí a la izquierda. Y si nos fijamos en este nodo de salida, sí interactúan
tres de nuestras 4 nodos de entrada, que sería, vamos a iniciar con el nodo X1 de T, que se encuentra aquí. Básicamente, si queremos aplicar la fórmula de ganancia, sabemos que tenemos que iniciar con identificando las trayectorias directas, que en este caso la primera sería que si empezamos de aquí del nodo de entrada sería 1 por menos A2 hasta que llega al nodo de salida de X2 de T respecto a T. Aquí termina nuestra trayectoria directa, que básicamente es 1 por menos A2, y la he nombrado aquí. Si nos fijamos y recordamos de la fórmula de ganancia, delta 1 son todas aquellas trayectorias que no tocan nuestra trayectoria directa. Y si nos fijamos en esta trayectoria directa de menos A2, no hay ninguna otra ganancia de malla en sí. Entonces, por eso es que nuestro delta 1 es igual a 1. Ahora, ya notamos que tenemos una segunda trayectoria directa. Si iniciamos nuevamente el nodo de entrada, tenemos 1 por menos A3 hasta llegar a 1 y al nodo de salida. Si simplificamos esto, es básicamente solo menos A3, que lo he nombrado aquí. Y aquí en este nodo, perdón, en esta trayectoria, sí tenemos mallas. La que tenemos acá, que sería iniciando desde aquí, tendría A sub 0 hasta llegar a, si iniciamos aquí, sería menos A3, después va hasta sub 0 y nuevamente termina en el mismo lugar, lo que la convierte en una malla, ya que inicia y finaliza en el mismo punto. Pero esta ganancia de malla, sí toca nuestra trayectoria directa, por tanto, por eso es que nuestro delta sub 2 es 1 igualmente. Pero esta ganancia de malla nos sirve ya aplicándola en el delta, que sería 1 menos A sub 0 por menos A3, que es la ganancia que acabo de mencionar. Si ya aplicamos todos estos en la fórmula que conocemos de la sumatoria de las trayectorias directas por el delta cap entre el delta, nos queda simplificado menos A2 más A3 entre 1 más A sub 0 A sub 3 por X1 de T. Para el nodo X2 de T, que es básicamente este de acá, solo tenemos una trayectoria directa que va de nuestro nodo de entrada X2 hasta nuestro nodo de salida, y esa ganancia es menos A1, que es lo que tengo aquí. No hay ninguna ganancia de malla en esta trayectoria, por eso el delta 1 es igual a 1 y el delta también es igual a 1. Por tanto, la trayectoria aquí es menos A1 por X2 de T. Ahora, para el nodo X3 de T, que es el que tenemos acá, tenemos dos trayectorias directas va prácticamente de X3, nodo de entrada, 1 por 1 hasta llegar al nodo de salida. Lo tengo anotado aquí. No hay ninguna otra malla en esto, entonces por eso delta 1 es igual a 1. Y la segunda trayectoria directa va desde X3 a sub 0, X va hasta aquí, y luego menos A2, X2. A sub 3, perdón. X2, perdón. Sí, A2. Y luego tenemos nuevamente la malla A sub 0 menos A3, que ya la mencioné anteriormente. Esta malla sí toca nuestra trayectoria directa de menos A sub 0 a 2. Entonces, por eso es que el delta 2 también es igual a 1 y nuevamente el A sub 0 a sub 3 está en nuestro delta. Y nos queda 1 menos A sub 0 a sub 2 entre 1 más A sub 0 por A sub 3 por X3, que es nuestro nodo de entrada. Ya teniendo todas estas ecuaciones, las juntamos y ya tenemos la ecuación para el nodo de salida número 2. Ahora, continuando, para aplicar la fórmula en nuestra tercer y último nodo de salida, notamos que el único nodo de entrada que interactúa con este nodo de salida es el nodo de entrada RT, que no había interactuado anteriormente con ninguno de nuestros otros nodos de salida. Entonces, el mismo caso de que
como es una sola trayectoria directa, básicamente es igual a 1 porque no tenemos ninguna otra ganancia de malla. Si le aplicamos la fórmula de ganancia de malla, la fórmula de ganancia, esto nos da igual a 1 por RT. Continuamos, entonces estas ecuaciones de estado en forma matricial es lo que queremos lograr como respuesta final. Entonces, tenemos las ecuaciones resultantes que ya vimos cómo se sacan y lo que queremos es escribirlas en la forma de dxt entre dt igual a x de t más brt, donde A va a ser la matriz que contenga los coeficientes x1, x2 y x3 en cada ecuación, y B es la matriz que contiene los coeficientes de la entrada rt. Entonces, básicamente, si para armar la matriz A, como dije, el primer componente es x1, después x2 y después x3. Es básicamente lo que hacemos. En la primera solo interactúa x2. De ahí en el nodo de salida número 2 se interactúan todas con sus respectivos coeficientes. Y en el nodo x3 no interactúa ninguno de los nodos de entrada x1, x2, x3. Por tanto, son 0 todos los coeficientes. Y así nos queda la matriz A. La matriz B, que solo interactúa con la nodo de salida número 3, nos queda solo con el número 1 en la tercera fila, y nos queda finalmente las ecuaciones de estado en forma matricial de la siguiente manera. Para la ecuación de salida, vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a aplicar la fórmula de ganancia con x1, x2, x3 y rt como los nodos de entrada, y como mencioné al inicio, YT va a ser el nodo de salida. Vamos a tomar entonces x1 como nodo de entrada para iniciar. Entonces nuestra trayectoria directa básicamente solo está compuesta de unos, y tenemos una malla dentro de esta trayectoria, que sería nuevamente la A0 y menos A3, que hemos mencionado anteriormente. Aplicando esta fórmula de ganancia nuevamente, tenemos que es 1, tenemos la fórmula al final. En la ecuación tenemos y de t igual a 1 entre 1 más A0, A3, x1 de t. Para el nodo de entrada x2 de t y y de t como el nodo de salida, notamos que no existe una trayectoria directa entre ambos nodos, por tanto este componente no formará parte de nuestra ecuación de salida. Finalmente, para x3 como nodo de entrada y de t como el nodo de salida, la única trayectoria directa va aquí, de A0 hasta y, con los respectivos unos. Y nuevamente nuestra ganancia de malla de A0 por menos A3 se encuentra dentro de esta trayectoria directa. Aplicamos nuevamente la fórmula de ganancia, donde la trayectoria directa A0 va arriba, entre 1 más A0, A3 la ganancia de malla. Despejamos para la ecuación para la salida, y tenemos eso. Finalmente, nuestra ecuación de salida y de t es esta. Y de t es igual a 1 entre 1 más A0, A3, x1 de t más 1 entre 1 más A0, A3 de x3. Esto, en resumidas cuentas, es cómo podemos encontrar las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida a partir de un diagrama de estado. Muchas gracias por su atención.